Buenas tardes, profesor Luis. Mi nombre es Vicelia Anel Panales Urbina. Soy alumna de la materia de Tratados Comerciales y le doy la bienvenida a este video como parte de mi entregable final. ¿Qué son los tratados comerciales? Su definición nos dice que es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Pero, ¿cómo es que surgen los tratados comerciales? Estos nacen con la ciencia económica a finales del siglo XVIII, obedeciendo a la necesidad de las grandes potencias comerciales de la época de liberalizar el comercio. La corriente clásica del comercio es la escuela de libre cambio, de quien sus principales expositores son John Stuart Mill y Adam Smith. Pero hablemos un poco de su historia. La Primera Guerra Mundial desbarató el sistema mundial de comercio más abierto e integrado que había ido cobrando forma durante el siglo anterior. Pero lo peor fue lo que le llamaron la Gran Depresión, de los primeros años del decenio de 1930 y sus desastrosas consecuencias, ya que se tomaron decisiones de política monetaria y fiscal equivocadas, que por supuesto agravaron las estrategias comerciales de empobrecimiento del vecino al intentar los países no verse afectados por la disminución de la demanda y el aumento del desempleo, instituyendo obstáculos a la importación y creando mercados de exportación preferenciales que dieron como resultado el hundimiento del comercio internacional y la aparición de enfrentamientos comerciales. Los primeros cimientos del sistema multilateral de comercio moderno se establecieron en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que fue una época llena de logros importantes de cooperación en el comercio internacional. Los países retomaron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, que se había negociado en 1947 y que sería un sistema multilateral de comercio en expansión hasta que fue absorbido por la OMC de 1995. Los acuerdos comerciales desde siempre han desprendido una serie de prácticas desleales, las cuales son consideradas como prohibidas y condenables de acuerdo a la OMC, lo que hoy se conoce como dumping. El dumping es un término procedente de la economía que viene a ser básicamente la competencia desleal, cuando se pone a la venta un producto con un precio bastante inferior a los costos necesarios para su elaboración. Sus características principales del dumping es que cualquier empresa decide introducir un determinado producto o servicio en el mercado de un nuevo país y puede hacer uso de subvenciones y otro tipo de ayudas para superar a sus competidores, al disponer, por ejemplo, de un mayor número de recursos económicos. Pero recuerda que de acuerdo a los tratados comerciales en su mayoría, prohíbe ese tipo de prácticas. Sin embargo, existe un acuerdo que rige la prohibición del dumping y es el denominado como Acuerdo General para el Comercio y Aranceles, de las siglas GATT, cuyo principal propósito es defender a las empresas dentro de los diferentes mercados comerciales. Ahora explicaré cuáles son los objetivos fundamentales del dumping. El dumping pretende superar a la competencia en un determinado mercado y conseguir el monopolio de un mercado cualesquiera. Esos objetivos, reiteramos, que están totalmente prohibidos por los distintos convenios internacionales y múltiples acuerdos. En México, sus productos se han visto afectados por esta práctica desleal, pero puede acudir ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, UPSI, de la Secretaría de Economía, para que con base en lo puesto por los títulos 5 a 7 de la Ley de Comercio Exterior y su reglamento, se inicia una investigación que versará sobre la existencia de discriminación de precios o de subvención, o el daño causado o que pueda causarse a la producción nacional. Además de que dichas prácticas están protegidas por el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde especifica el reglamento contra las prácticas desleales de comercio y los montos de cuota compensatoria necesarias para corregir las distorsiones que causen. Hoy en día, de acuerdo al TLCAN, periódicamente reciente una revisión de las decisiones sobre prácticas desleales de comercio, las medidas y procedimientos en caso de que ocurran.
mencionado, se establecen zonas libres de comercio, que es un área de un país donde algunas barreras comerciales como los aranceles y cuotas se eliminan y se reducen los trámites burocráticos, con la esperanza de atraer nuevos negocios e inversiones extranjeras, buscando armonizar las economías entre países. Los objetivos primordiales de un área libre de comercio es estimular el comercio y el intercambio de factores de producción entre los firmantes. Tal y como señalan las bases de comercio internacional, este hecho sirve para aprovechar normalmente ventajas comparativas de cada región y llegar a situaciones de mercado más eficientes. Algunos de los ejemplos de áreas de libre comercio de este tipo de tratados comerciales en el mundo son el Mercado Común del Sur o Mercosur. Aglutina desde 1995 a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, o el NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte en España, que reúne desde 1994 a Canadá, Estados Unidos y México. Y ya que estamos hablando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es importante recalcar algunos aspectos importantes para darle continuidad al tema. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo comercial global que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión que pretende beneficiar a los tres países que lo suscriben: México, Estados Unidos y Canadá. Este fue antecedido por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos de 1988, pero en 1991 iniciaron las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue suscrito por Brian Mulroney, primer ministro canadiense, George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. Los principales objetivos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte pueden ser conceder a los firmantes el estatus de nación más favorecida, es decir, que estos países cuentan con las mejores condiciones de comercio entre ellos. Además, eliminan los obstáculos al comercio y facilitan la circulación transfronteriza de bienes y servicios. Promueven condiciones de competencia justa, aumentan las oportunidades de inversión y proporcionan protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y todo tipo de acuerdos para la satisfacción de los propios países. Al paso del tiempo, el comercio internacional ha sufrido variaciones tanto negativas como positivas. Para ello, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se hace presente con la finalidad de brindar soporte y certidumbre comercial. El pasado mes de septiembre se dio a conocer las renegociaciones que tuvo dicho tratado, donde había gran expectativa e incertidumbre por la inclusión de Canadá en su renovación. Sin embargo, todo fluyó de manera exitosa, considerando que este país es una fuente principal en lo que a las importaciones se refiere para México. Uno de los puntos importantes que beneficia a México es que le da a nuestros trabajadores, agricultores, ganaderos y empresas un acuerdo comercial de alto nivel que dará como resultado mercados más libres, un comercio más justo y un crecimiento económico sólido en nuestra región. Si te interesa conocer más acerca del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, puedes visitar el portal www.gov.mx/TLCAN. Gracias.